Bienvenidos mis amigos a Somos Latinos, una entrega más de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, lo primero que quiero mencionarles es recordarles que estamos en Latinísima. Latinísima es donde hablamos todos, esta estación de radio donde podemos expresarnos todos los hispanos. Y recuerden que salimos por Euforia, salimos por Roku, por Fire Stick, por YouTube, por nuestra propia plataforma, que espero que ya la tengan todos en sus celulares, además en latinísima.net en cualquier parte del mundo. Una vez más, bienvenidos a este su programa. Y hoy este programa se engalana porque tengo un invitado que, además de que es mi amigo de muchos años, pues es productor de cine, televisión y ha sido camarógrafo de muchísimas producciones súper interesantes que cuando empecemos a hablar ustedes se van a acordar de ellas. Señor César Torero, bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás, Enrique? Aquí. Gracias aquí en Somos Latinos. Y un saludo también para Latinísima, de aquí de un latino en tierras gringas. Eso. Y que aquí en Latinísima hablamos todos, hermano. Aquí todo el mundo puede hablar sin problema. Y vamos a empezar a hablar precisamente de tu carrera. Torero, pues siempre me ha fascinado la historia de Torero, porque Torero es alguien que ha vivido de la televisión, ha sentido lo que es la emoción de la televisión, de las producciones grandes. Cuando me refiero a producciones grandes, me refiero a producciones de cine, producciones de telenovelas, esas telenovelas que nos han cautivado por muchos años. Y él, yo pienso que él nació con eso, ¿no? Tú naciste con ese talento, ¿verdad que sí? Fíjate que, bueno, vengo de un papá comandante de bomberos, una madre ama de casa, y de un balcón. Imagínate, yo miraba cómo grababan las películas. Era 1989, ya tenía 14, 15 años de edad, y yo miraba y observaba, y mi mamá me decía, ya, Cesarín, cuando ponían una telenovela y se daban un besito o algo, Cesarín, mire para otro lado. Mire para otro lado. Entonces, yo del balcón miraba cómo grababan series policiales de esa época, cómo eran los efectos especiales, eran, wow. Tú vivías en una zona me llamaba mucho la atención. Sí, una zona llamada es la costa, el Callao. Es un puerto en el cual por más de 25 años se hizo muy famosa una serie policial llamada Gamboa. Que en paz descanse, hace unos años ya atrás falleció el actor principal, ¿no? Eduardo Chesti. Y veía cómo grababan y siempre... Yo decía, un día yo voy a estar ahí grabando. Me llamaba la atención, yo decía, algún día. Y fíjate que a la esquina de la casa tenía la biblioteca para ir a leer libros. Al frente tenía el diario más importante del Callao. Y al frente de la casa, el Teatro Municipal del Callao, donde yo dije, algún día quiero presentar mi primera película, si es que yo me hago director de cine. Yo soñaba con ser director de cine desde los 14 años de edad. Y al ver todo eso... Me imagino que desde los 14 no te cortas el pelo tampoco. Enséñale al público ahí tu pelo. Bueno, esos son, te cuento, estos son extensiones. Tiene una melena más larga que... Estas son las extensiones de nuestros pensamientos. Son las Jesucristo superestrella. Sí, son todo lo que son extensiones de todos los pensamientos que tengo y todo, wow. Sí, no me lo corto. Me gusta mucho tener así. Más me conocen con el cabello suelto. Ahora sí me van a reconocer más fácilmente. Qué bien. Pero estudiaste, te preparaste para hacer cámaras primero y luego hacer producciones, o es un talento nato. Enrique, fíjate que nadie de mi familia, nadie es de televisión. Me llamó la atención lo que eran las cámaras, cómo se movían. Y nunca pude terminar mi secundaria como cualquier ser humano o cualquier persona común y corriente. Nunca, lamentablemente no pude tirar el sombrerito, tú sabes. El birrete. El birrete, que eso lo veo con mi niño. Tengo un niño de 14 años que, bueno... en cada graduación hacen un desastre. Sobreviviente del cáncer. Tuvo leucemia de los 8 añitos. Gracias a Dios está sano. Pero yo estuve hace poco en su graduación. Él ya cumplió sus 14 años cumplió, y él se graduó. Y cuando yo veo eso, dije, la emoción que yo quería tener en ese momento, ¿no? Lo veo y dije, wow, qué emoción. Nunca lo pude tener, pero me llamó y fui muy perseverante porque llegué a buscar lo que era de mi pueblo.
no iba al colegio, me tiraba la vaca, la pera, como le dicen cuando uno no va al colegio y se escapa. Para nosotros le llamamos brillar. Brillar. Nosotros brillamos de la escuela, nos escapamos y nos íbamos para los malls. Eso mismo, en Perú le dicen la vaca, vamos a tirarnos la vaca. Entonces me escapé y me iba al centro de Lima. En el centro de Lima ya tú veías los claxons, los disturbios, todo era mi ojo nada más, que yo veía, por ejemplo, los planos bien cerrados. O sea, para ti era una película todo. Yo veía todo. Primero estaba planeando tu producción. Me encanta mucho desde chiquitito. El mirar, el observar el sonido ambiental, ¿no? Los ruidos, el estrés, las tensiones de todo. Veía un baldecito de agua, veía unas manos, veía que se ponían unas máscaras y eran las famosas manifestaciones de los trabajadores de ese entonces que se quejaban, hacían huelgas de hambre. Yeah. Llegaba la policía, los botaban, habían gases lacrimógenos y los camarógrafos y fotógrafos ya estaban en el acto de acción. Y yo veía, de haber visto una película que era más ordenadita de mi casa, de los balcones, a ver un poquito más de disturbios, cómo se tiraban gases lacrimógenos, la gente lloraba, y caían al piso y era todo humo. Y yo decía, eso me gusta también. Esa es otra forma de hacer película. Eso me gusta. Dije, wow, acá hay acción. Y empecé a llegar a uno de ellos. Le digo, ¿cómo podía yo aprender como él? Y él me dice, muchachito, vete a la escuela, tienes que irte a la escuela. Y yo decía, no, yo quiero aprender. ¿Qué edad era eso? 15 años. 15 años. O sea, la edad de tu hijo. Sí, la edad de mi hijo. 15 para 16 años. Ok. Ya estaba en las calles del centro de Lima. Ese señor muy amable, que todavía está con vida, gracias a Dios, él me dice, nosotros trabajamos en un canal muy importante aquí en Perú. Hay un programa, un show de televisión llamado Tricky Track de América Televisión, de un canal muy importante en el Perú, y me dice, te vamos a invitar para que vayas como público, lleva a tu familia y nos ves cómo trabajamos. Yo sentadito ahí, mi mamá me lleva, la familia mirando el show. El show, yo veía las cámaras grandes, veía los... Sí, en esa época las cámaras eran gigantescas. Eran gigantescas, sí, y cómo trabajaban ellos muy ordenados, y el público, aplausos y todo aplaudiendo. Yo miraba hasta que al final me dice, quédate un ratito, vamos a hacer el 8, eran los cables como hacían los... Sí. Cómo se enrollaban para los cables antiguos para guardarlos. Y empecé así poco a poco. Él me dice, mira, vas a ir viniendo de poco en poco, pero tienes que ir al colegio. ¿El señor era productor o era Él era un camarógrafo. Ya. Oscar Sullón, sí, él era un camarógrafo. Él es parte responsable de que tú te acabaras de enamorar de que me vaya enamorando de lo que era a lo que yo he llegado ahora, ¿no? Qué bien. Llego, veo, observo, poco a poco él me dice, mira, tú eres muy jovencito para esto, te gustaría acompañar a un equipo de la madrugada, pero esto tu padre tiene que darte una autorización porque tú eres menor de edad. Las noticias empiezan de 12 de la noche a 6 de la mañana. Mi padre, gracias a Dios, mi hermano me dice, bueno, vas a estudiar en un curso no escolarizado, que tú lo acabas en 2 meses, 3 meses. Claro. Estudiabas por las noches o por las tardes, yo qué sé, que tampoco lo había terminado, porque me gustaba más esta adrenalina. Y luego me ponen ese horario de 12 de la noche a 6 de la mañana. Imagínate, en 1989, casi 90, era el terrorismo que estaba afectando a mi país. Sí, esa era la época de Sendero Luminoso. De ¿cómo se llama? Abigail Guzmán, que fue el máximo terrorista que afectó mucho. En esa época también tomaron una embajada. Estuve también ahí. Eso fue en el año. Y todas esas cosas. Los Tupac Amaru, sí. Una residencia. ¿Estuviste ahí? ¿Cubriste eso con ellos? Cubrí la residencia del embajador de Japón. Ya. Liberación de rehenes. Murieron ahí todos los guerrilleros, subieron 2 rehenes. Pude estar en toda esa experiencia. O sea, que has tenido vivencias ahí. Ahí fue donde yo pude conocer lo que era un juego de dominó con los americanos, cubanos que habían llegado aquí, dominicanos de varios países. Pude conocer lo que era el Gatorade y todas esas cosas que uno ya, la comida chatarra, a estar conviviendo con prensa de Estados Unidos. Prensa asociada, prensa internacional y todas esas cosas. Correcto. Y tú, un muchachito de 15 años metido ahí. Viviendo prácticamente como 4 años. O sea, tú empezaste en la madrugada, pero luego te pasaste a la cobertura de los canales de Me decían doblete, porque doblaba. Empezaba en la tarde y seguía para la noche. Y seguía con otro canal de televisión. Nunca tenía la camiseta de un canal. Era muy inquieto, nunca. Me iba a otro y así cambiaba. Entonces me gustaba mucho moverme, el aprender cámara de exteriores, cámara de estudio. ¿Cómo llegas a los Estados Unidos? ¿Cómo haces el salto aquí? Gracias a Dios, con Televisión Nacional del Perú recibo mi visa.
en la cual me traen para poder ir a cubrir unos reportajes aquí, que eran de unos políticos corruptos en la cárcel de Cron, seguimiento de parte de la política. Empecé ahí a trabajar y bueno, decido quedarme con solamente $15 en este país. Con $15 en el bolsillo. Ilegal. Ay. Ilegal. Bueno, entre comillas ilegal porque obviamente visa, pero ya... gracias a Dios era una visa de periodista. Ya. Que solamente te salía con válido con permiso de trabajo. Ya entiendo. Ahí fue donde me descubren aquí. Y ahí fue donde me ayudan a ponerme los papeles, organizarme y empecé a crecer tanto. ¿Eso fue en qué año? Ese fue 2001. 2001. Un 13 de junio del 2001. ¡Wow! ¡Qué memoria! Bueno, el que quiere alcanzar sus sueños, decía mi mamá, el que quiere moño bonito aguanta jalones. O sea que tú tenías tu sueño, tú tenías que empezar por algún lado. Y viniste así solito, dejaste atrás la familia, todo el mundo. Vine solo, dejé la familia. Wow, era tan duro porque ya no tenías esas comodidades, no tenías tu gente. Yo decía, yo pensaba que ya no iba a hacer más televisión. Yeah. Buscando como por todos lados los canales de televisión. Acá fíjense que en nuestros países son antenas grandes, los edificios más grandes. Aquí pues encuentras de una manera, llegué y me abrieron las puertas los cubanos, me hicieron entrar a un canal llamado TVC Televisión, un canal de Cuba. Era uno que había hecho famoso a Don Francisco. Rolandito Barral. Rolando Barral, claro que Él era un famoso, hizo películas en Venezuela, en Puerto Rico. Claro que sí, claro que un galán sí. de galanes. De las novelas esas que duraban años. Eran producciones de telenovelas que duraban 2 años fácilmente. Sí, había hecho muchas producciones. Rolando Barral era el ¿cómo se llama? El galán del momento. Mi primer director fue dominicano en ese entonces, que fue, ahorita no recuerdo el nombre, pero él fue el director de cámaras del programa de Rolando Barral llamado A las 7 con Rolando. Ahí hacemos un show. Pero Rolando Barral empezó a trabajar en Puerto Rico, ¿no? Sí, él se hizo famoso en Puerto Rico. Y después hizo su programa. Y después llegó a estar acá en muchos canales de televisión. Tuvo sus altos, sus bajos, y lo reciben en TVC Televisión, un canal cubano, donde él empieza con un canal, con un programa de humor, de entrevistas, algo así parecido, con músicos, llamado A las 7 con Rolando. Qué bien, qué bien. Bueno, estamos haciendo historia, pero ahora hay que hacer una parte por un momentito nada más para recordarle a nuestro público que estamos transmitiendo por Latinísima, donde hablamos todos. Y además recordarles pues que Latinísima usted lo puede escuchar a través de Euforia, a través de Roku, a través de YouTube y nuestra propia app, que es Latinísima, que me imagino que ya la tienen en sus celulares todos. Y si no la tienen ahora mismo, búsquenla y bájenla, porque Latinísima está pegado. Aquí hablamos todo y somos de los mejores. Además tenemos latinísima.net, que en cualquier parte del mundo también nos puede sintonizar. Y como les recuerdo de nuevo que tengo al señor Torero conmigo, quien es un amigo, productor. Sí. César es sobre todo muy entusiasta dentro de lo que es la producción de cine. Y ya hablamos cómo comenzaste y hablamos cómo te iniciaste en los Estados Unidos, pero ahora vamos a hablar de lo que es tu producción como tal. Porque este señor, además de ser un excelente camarógrafo, pues también produce tiene en su haber varias producciones interesantes de las que vamos a hablar. ¿Cuál fue la primera película que terminaste? La primera que terminé se llama Dinamita. Es una peleadora de las calles, campeona de la vida. Es una historia basada en hechos reales, boxeadora. O pleito callejero. Boxeadora y un poquito de pleito callejero. Me llama mucho la atención lo que es, algún día quisiera conocer a Sylvester Stallone. Me emocionó mucho esa historia del Rocky 1 y quise hacerlo, sentir ese estilo. Pero con una chica. Con una muchacha cubana que se mueve en las calles. Una historia, es un drama muy bonito basado en hechos reales. Excelente, excelente. Y a partir de ahí entonces empezaste a hacer otras producciones porque has trabajado en producciones diferentes. Aquí, ¿no? Correcto, el tema del tráfico humano, de la trata de blancas, por muchos años lo he seguido, documentales de historia basada en hechos reales de personas que me han contado sus testimonios. Llevamos proyectos para Santo Domingo, quedó el guión allí. Gustó mucho a la ley de cine de Santo Domingo. Claro. Quedó ahí. Todavía tengo alguna esperanza de algún día hacer algo con República Dominicana. Hicimos la serie policial, que fue en la que me inspiré de Gamboa,
que yo dije, algún día, cuando yo sea director de cine, algún día quiero empezar con mi primera serie llamada 305, Escuadrón Especial. La pueden ver en YouTube. Okay. La hice aquí en Miami. Eso era el usar todos los sentires y las experiencias que había tenido en la calle. Porque yo llegaba acá y yo grababa sin permisos. Wow. Yo me metía en muchos problemas para poder obtener el Lamborghini o los tiros de los malos a los buenos. Wow. Y llenar calles, multitud, mucha. Sí, me imagino que arrastraste eso de cuando veías las movilizaciones de las que nos estabas hablando y todo. Correctamente, eso. Claro. Eso te marcó. Ya llegaban, ya tú pedías disculpas y bueno, ahí lo siento. Dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Qué bien. Bueno, pero sabemos que hay una producción reciente, que tienes una serie que quieres concluir también, en la que estás buscando pues la oportunidad, y es bueno que tú se lo digas al público también, porque quién sabe, por ahí alguien se anima y dice, bueno, vamos a terminar esta serie que ya se empezó. Sí, me encantaría pues que sepan, que puedan ver de mí, y yo estoy necesitando un apoyo grande para poder terminar unas series que casualmente la empecé con Enrique. Él es uno de los actores también. También me toca mi partecita. También, y hemos empezado muy bien, pero siempre uno necesita ayuda, necesita apoyarse con más un staff de gente. Pero además, tú tienes también otros proyectos que son proyectos de vida de ciertas personas que los estás desarrollando, ¿no? Háblanos un poquito de eso. Sí, gracias, Enrique. Me gusta llegar al corazón de las personas, y siempre les pregunto y les digo de sus inicios a lo que es, de lo feo a lo bonito, del fracaso a la esperanza, y el conocer la historia de ellos, historias de vida de cada persona, de cada inmigrante. Puede ser tú, puede ser personas y esas las realizo documental, vivo, pero a la vez que me lleve a una película. Si tú quieres tener tu propia película, también se produce con las 3B. Perfecto. Pero hay otra etapa que es súper interesante también, y es como camarógrafo en vivo, pero ya en conflictos internacionales. Esa sí es una experiencia. Sí, me gusta. O sea, estamos hablando de cobertura de guerras. Sí, he estado en guerras, Golfo Pérsico, Irak, guerra de Ucrania, la que empezó hace muy poco, hace ya 3 años, 2 años, por ahí. Viajé, estuve allí y pude ver todo lo que estaba pasando. Los niños, los animalitos, las mujeres, los refugios. Ucrania, Rusia y Ucrania. Yo de repente me transporto, ¿verdad? A eso, porque uno como productor también tiene esa espinita, ¿no? Por dentro. ¿Cómo es la logística? O sea, cuando tú estás cubriendo una guerra, porque hemos visto diferentes grandes periodistas que han ido a cubrir guerra con sus camarógrafos. Incluso había una película que mostraba más o menos lo que era, pero en la realidad, en carne y hueso. ¿Cómo es la logística? O sea, tú llegas con la persona y van directamente al frente. Sí. Sí, bueno, obviamente buscamos... Con protección, me imagino, ya chaleco antibala, protegidos correctamente, pero igual, eso en cualquier momento, si está para ti, está para ti. Ya queda. Pero veía las barricadas de donde, como el mismo pueblo, cómo los veías con unas armas de una época antigua. Alto calibre. Sí, y es que ya cruzando la frontera de madrugada, de noche, todo vacío, no, eso fue bien dramático, ¿no? Bien dramático. El frío, a cero. Es un frío impresionante. Ya. Pero ¿quién los transporta? ¿Quién los...? Entre nosotros mismos, bueno, ya nos estaba esperando un guía que ya conocía, con un carro que obviamente se le contrata. De trabajo. Correctamente, y ya él nos lleva hasta un centro más o menos, y después a nosotros a caminar. En Irak, por ejemplo, ¿viste combate directo? Sí lo vi. Con muertos y toda la cosa. Sí, wow, y de la época de los 16, 17, 18 años, todo lo que yo veía con la época más fuerte fue mi Perú, afectado por el terrorismo. Eso lo viví mucho más fuerte y más cerca. Las explosiones, los famosos coches bombas. Eso era. Y también la gente, estuviste en esa cobertura. Sí. Definitivamente pude salvar a 2 personas atrapadas. Qué interesante. Pude salvar a una niña cuando hay los movimientos naturales, de los sísmicos, que aquí lo he hecho también con los huracanes. En Perú lo hice con
cuando es los huaicos, los derrumbes de mucha tierra que caen y afectan a muchas familias, animales y todo eso. Vi a una niña de 13, 14 años, yo tenía 18 años, cargarla y ponerla arriba de un lugar más seguro. De algo más seguro, que era una nevera, una refrigeradora flotando, para que después llegaran los rescatistas y poder son salvar, vivencias. ¿Tú conservas todavía alguno de esos videos de la guerra, los más recientes, por ejemplo, de Ucrania? Sí los conservo, y casualmente también mi otro negocio es salvarte tu pasado y digitalizarlo. Que estuve viendo por acá también, ya me fui para ahí, vi los formatos de Betacam, SP, DVC Pro, los Umatic, los 3/4, todos los formatos de los floppy, te puedo de esos cumpleaños salvar de VHS, Super VHS, todas esas cosas. Y tú lo puedes restaurar puedo restaurar y salvar todo lo que tenés antiguo de los 80, actualizártelo y digitalizártelo y mejorar la imagen, me imagino también. Sí, también se puede mejorar la imagen, correctamente. Ahora con la inteligencia artificial uno está vendido, aquí se puede hacer de todo. Qué bien. Y digamos que tú se te presenta ahora la oportunidad de ir a la guerra. ¿Te gustaría regresar? Sí. A cubrir eso. Sí, es una adrenalina que siempre la tengo, me gusta. Sí. Me gusta mucha cosa fuerte. Yo soy cobarde. A mí me hablan de guerra, no. Sí me gusta. Quiero estar bien lejos de la guerra. Pero bueno, como tú dices, la adrenalina que te lleva, ¿no? Y la vocación. La vocación del periodismo también es una cosa seria. La gente a veces no piensa en el peligro que se está involucrando. Qué bien. Bueno, ¿y cuál es, cómo tú te ves, torero, de aquí a unos años, a 5 o 6 años? ¿Quieres seguir con la televisión? ¿Quieres seguir mejor con el cine? ¿Qué te gusta más? ¿Coberturas así de periodísticas? Bueno, cumplí 50 años. Yo creo que ya... Eso no había que decirlo. A partir de... Yo creía que tú tenías 35. No, yo digo... La televisión en sí ya la estoy dejando. Me gusta más el cine. Quiero de esas historias de vida de esas personas hacer películas. No buscar ya actores famosos, sino que tú eres el actor famoso. Tú mismo vas a hacer tu película, tú mismo se te va a hacer que actúes, crear una buena película y ponerla en las plataformas correctas, ¿no? Sí quiero hacer más cine, dedicarme a más cine. Actualizarme, porque ahora todo el mundo me pide el sistema vertical. Imagínate, ahora hay que grabar para con el celular sociales, para las redes sociales. Y me pasa eso, que me llama un amigo y me dice: César, vamos a hacer un comercial de pianos, pero lo quiero en vertical. Imagínate. Yo tenía los pianos hermosos con unas colas impresionantes y no cabían ahí, tenía que alejarme para hacerlo con el celular. Y yo digo, ahora todo lo que ha llegado... No, la tecnología nos está arropando. Hay algo que la gente siempre me pregunta, César, y es con respecto a las producciones cinematográficas. Entre preparar un libreto, hacer el crew, empezar los shootings, edición, postproducción y todo esto, ¿qué tiempo toma una película de alta calidad, obviamente, realizarla? ¿Y qué costo aproximado? La que hicimos, Dinamita, duró 5 meses de grabación. La quise hacer en un sistema, para mí era un reto, hacerla en Betacam SP, pero ya cuando fue saliendo el Full HD, dije, vamos a hacer en la primera cámara Full HD que salió, empezamos a trabajar en Full HD. Se hicieron con los cambios de lentes antiguos, se consiguió un adaptador, se hizo una tremenda fotografía, duró 5 meses, no tuvimos guión, se hizo... Mi primera película sin un guión, imagínate. Improvisando cada escena. Solamente era el momento de que el testimonio fue grabado de 1 hora 40 y algo. De ahí íbamos sacando todos los días, ir creando en medio de... Improvisándolo. O sea, improvisando desde una narrativa. Una narrativa correcta. Hacer la producción de cine. No tuvimos un guión, se logró, 5 meses de grabación y 1 año y medio de la postproducción, edición, corregir los colores, los subtítulos y todo eso. Fue un logro para mí. Wow, sí. Fue algo una bendición el haberme hecho de camarógrafo a director de cine. Mi padre muere, no pudo ver mi logro. Bueno, lo vio de arriba. Mi hijo con leucemia, su problema de cáncer, gracias a Dios está sano. También me pusieron muchos conflictos, pero lo pude lograr. Cuando yo llego, el peinarme, imagínense. Peinarme, el ponerme
El lacito. El lacito por primera Corbata vez. de lacito. Por primera vez tener un lacito del Toxic, ¿no? Y de una vez salir. Tu minuto de fama, la alfombra roja, el esperar que, wow, la película, la multitud de gente, el que una te jala por acá, otra te jala por acá. Eres famoso en ese momento, en la prensa, con los micrófonos, todo ahí. No, el creértela, ¿no? El haberme hecho camarógrafo, director de cine, sin mucha prensa, mucha multitud de gente. Me gustó. Se puso en Miami, en 3 lugares aquí. Y en el Perú pude lograr mi sueño, que era el haber dicho, por eso con la boca, lo que tú profetizas, lo que tú dices, y lo que tú quieres decirlo y lo vas a lograr. Y el empeño. Con la boca se bendice y con la boca se maldice. Y yo dije, algún día quiero tener mi película en mi propio teatro municipal. Lo puse con mi familia, con mis amistades. Qué bien. Llevé a una de las actrices de Santo Domingo, Julie Chuan, la pude llevar al Perú, estuvo allí en Perú. Ella fue nuestra amiga Julie Chuan. Qué bien. Un saludo para ella. Bueno, esa era una de las preguntas que tenía para ti. Dentro de tus producciones siempre ha estado el material latino, ¿no? El crew, el equipo latino, ¿no? La historia, y han sido en español las películas. Es correcto, en español. ¿O se han traducido algunas al inglés? En inglés lo he hecho también. Ahora usan modo del Spanglish, que quieren usarlo mucho aquí. Claro, eso incluso da cierto nivel de gusto para la gente, ¿no? O sea, poder hablar un Spanglish, eso te da la imagen de Miami, ¿no? Correcto. Qué bien, qué bien. Bueno, Torero, nosotros te auguramos, como siempre, gracias, muchísimo Enrique. éxito. Gracias. Te agradezco muchísimo que hayas venido conmigo. Esperamos que terminemos la película. Tenemos que, sí, pero sobre todo, siempre cuenta con esta cadena, con Latinísima, con Somos Latinos, para anunciar, para avisar ese próximo proyecto que ya está a punto de llegar. Correcto. Y muchos otros más que vienen en camino. Así es que, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enrique, gracias. Quiero que no se termine la entrevista sin que tú le des un mensaje a esos muchachos que, como tú, mirabas desde el balcón y querían hacerse productores, querían hacerse camarógrafos, querían esa adrenalina que tú mencionas. Dale el mensaje de persistencia. Sí, a todos aquellos que ahora están en las redes y están tratando de hacer influencer y todo, ¿no? Lo que está viniendo ahora de moda, que sigan adelante, que luchen por sus sueños, que pongan a Dios como primero en todo esto, que es lo más importante, que Él te va a abrir puertas, que todo lo que tú hagas, Él te va a poner la gente correcta, y lo que no va a estar estancándose de poquito en poquito hasta que ya eso se logre, ¿no? No te rindas, lucha por tus sueños, sigue adelante y eres un campeón. ¿Dónde te encuentran en las redes sociales? Que eso es básico. Ahora mismo, el que no está en las redes sociales no existe. Como Facebook, César Torero, y en la página web es toreropictures.com. Excelente, excelente. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Les recordamos que estamos transmitiendo por Latinísima, donde hablamos todos. Latinísima, usted lo puede ver o lo puede escuchar a través de Euforia, a través de Roku, a través de nuestra plataforma propia, que está como una app para los celulares, que esperamos que lo baje ya rápidamente si no lo tiene, y sobre todo en nuestra propia plataforma, que es latinísima.net. Ahí busca Somos Latinos, que es nuestro programa en Latinísima. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta entrevista con César Torero, productor de cine, y les esperamos la próxima semana en su programa, como siempre.